A menudo, cuando nos acercamos a la poesía, hay como una expectativa casi inconsciente de encontrar cierta belleza, ¿no? Sí, totalmente. Una belleza reconfortante, digamos. Eso es. Es como, a ver, asomarse a observar un paisaje a través de una ventana perfectamente limpia. Claro. Suele ser luminoso, está ordenado y en el fondo pues ofrece una sensación de paz o de una melancolía dulce. O en el peor de los casos, buscamos una tristeza que sea estéticamente agradable. Exacto. Como una herida limpia y digerible, ¿sabes? Algo que nos haga sentir vivos sin hacernos daño de verdad. Pero claro, de vez en cuando el cristal de esa ventana no está limpio. Ya. Está manchado de algo oscuro, increíblemente denso. Y cuando uno se acerca a mirar de cerca, tratando de ver a través de esa suciedad, Lo que ves no tiene nada de pacífico. para nada. No encuentras un paisaje reconfortante, sino un abismo absoluto que te devuelve la mirada con una hostilidad tremenda. Totalmente. Y ese abismo literario es exactamente lo que tenemos sobre la mesa para nuestra inmersión de hoy. Un texto brevísimo que se titula Muertos resucitados. Fíjate, el título ya avisa. Ya te pone en situación, sí. Son apenas unas pocas líneas del texto fuente que manejamos hoy, pero quien escribió esto logra condensar un universo entero de desesperanza. Es brutal. Hoy vamos a desentrañar, para quien nos escucha, cómo unas pocas palabras pueden construir una crisis existencial tan inmensa, o sea, pasando del horror visceral al colapso del cosmos directamente. Y a ver, lo fascinante de este poema y el motivo por el que merece un escrutinio tan minucioso en esta inmersión es su eficiencia despiadada. Sí, no le sobra nada. Exacto. Funciona como una maquinaria de relojería diseñada específicamente para desarmar cualquier tipo de consuelo vital. Es que no le sobra ni una sola coma, de verdad. Nos sumerge en una decadencia que escala de una manera magistral. Y es que no da ni un segundo de tregua. Ninguno. Empieza directamente en el barro, en la carne. El poema abre lanzándonos a la cara unas imágenes brutales. Cito: charcos de sangre, coagulación álmica, entre pútridos restos de carne negra. Madre mía. Es una bofetada física en toda regla. Es una forma muy agresiva de asentar la escena, porque si te fijas, anula el contexto por completo. Claro, no sabes de dónde viene eso. Exacto. No hay un preámbulo donde se nos explique quiénes son estos seres o qué batalla acaban de perder. Empezamos en la ruina física total, en el residuo absoluto de la violencia. Y hay un término en esa apertura que me parece un ancla conceptual increíble. Esa expresión de coagulación álmica. Uf, esa frase tiene tela. Muchísima. Fíjate cómo choca el lenguaje aquí. O sea, en términos puramente biológicos sabemos cómo funciona la sangre. Se coagula para cerrar una herida, ¿verdad? Es un mecanismo de supervivencia. Crea una costra y detiene la hemorragia, sí. Eso es, permite que el cuerpo siga funcionando. Pero al añadirle el adjetivo álmica, referido al alma, la imagen biológica se retuerce por completo. Porque traslada un proceso físico, que a menudo es feo y tirante, directamente al plano espiritual. Ahí le has dado. Sugiere que es el alma misma la que ha sufrido una laceración tan profunda que está intentando desesperadamente formar una costra espiritual. Una costra para no desangrarse. Exactamente. Y esto plantea una duda fundamental sobre estos muertos resucitados. Viendo estos restos putrefactos y esta costra en el espíritu, la pregunta es obligada. A ver. ¿Estamos ante una resurrección física literal, como un cadáver que se levanta de la tierra? ¿O es una metáfora sobre la decadencia interna del ser humano que sigue respirando, pero, bueno, está muerto por dentro? Pues mira, esa dualidad es el motor del poema. Si analizamos la arquitectura de estas primeras palabras, el texto parece forzar una combinación macabra de ambas posibilidades. Las dos a la vez. Sí. La brillantez radica en cómo yuxtapone de manera deliberada lo orgánico y asqueroso, o sea, los pútridos restos, la carne negra, con lo inmaterial del alma, y al hacerlo, subvierte y pervierte el concepto mismo de la resurrección. Claro, porque la resurrección, en todo nuestro bagaje cultural, siempre es gloriosa, ¿no? Es un triunfo. Histórica y teológicamente, resucitar es la victoria definitiva sobre la decadencia. Debería ser volver puro, invicto. Exacto, en un cuerpo incorruptible.
Pero aquí el autor o la autora nos dice que la resurrección carece de cualquier atisbo de gloria. Es un proceso doloroso, estancado. Como la costra de la que hablábamos. Precisamente. Al usar la palabra coagulación, nos habla de algo que se atasca, que deja de fluir libremente. La costra tira de la piel, duele al moverse. Ya. Es una supervivencia impura que marca el tono de todo lo que sigue. Es decir, volver a la vida no es un regalo, es volver a un estado de putrefacción que simplemente se ha pausado. Es una supervivencia que resulta ser infinitamente peor que la propia aniquilación, fíjate. Totalmente. Y esa idea de una herida estancada plantea un problema terrible. Porque si el espíritu y la carne están en ese estado, ¿qué ocurre a continuación? Que no pueden quedarse quietos. Exacto. El poema no permite que esos cuerpos descansen. Los obliga a moverse. Nos dice que a partir de esa ruina, y cito de nuevo, se alzan cruentos deseos, sobre suelos agotados se arrastran nuevos esclavos, observando a un cielo que es divinidad. Aquí presenciamos la transición, del horror inerte al horror en movimiento. Es escalofriante. Lo es. La resurrección no los libera de la tumba para caminar erguidos. Los saca de la tierra solo para convertirlos en nuevos esclavos que se arrastran. Resulta de una ironía devastadora. O sea, alguien logra superar el obstáculo definitivo de la biología que es la muerte, ¿y para qué? Para acabar reptando. Para acabar reptando, sí. Y me llama muchísimo la atención el escenario, esos suelos agotados. Es una imagen casi agrícola del fracaso absoluto. Tierra Vialma, sí. Imaginemos el intento de sembrar cualquier tipo de vida o esperanza en una tierra que ya no tiene nutrientes, que es pura ceniza. Es imposible. Pero lo que realmente me inquieta de este pasaje es el motor de ese movimiento. El texto dice que se alzan cruentos deseos. La lección de la palabra cruento lo cambia todo en esa frase. A ver, explícanos por qué. Porque cruento significa literalmente sangriento o que causa derramamiento de sangre, es feroz. Y ahí es donde el poema golpea nuestra propia psicología, porque a menudo consideramos que el deseo es el gran motor vital, ¿verdad? Claro, desear es lo que nos impulsa a construir, a buscar conocimiento, a amar. Eso es. Pero aquí los deseos son cruentos, son destructivos. Hace que uno se plantee si el propio instinto básico de aferrarse a la existencia, el simple deseo de vivir un día más, es precisamente la trampa que los condena a esta esclavitud. El deseo como cadena. Me parece una interpretación muy aguda. ¿Tú cómo lo ves? Pues si observamos el panorama general que pinta el autor, el deseo no es una fuerza liberadora, es la correa que los obliga a arrastrarse por esos suelos agotados. Ya. Y esa esclavitud se hace aún más evidente y dolorosa por el contraste visual que introduce justo después, esa mirada hacia un cielo que es divinidad. Esa verticalidad de la que hablábamos. Exacto. Tenemos una geometría de la desesperación muy clara. En la horizontalidad más baja y miserable está el suelo yermo y la carne arrastrándose. Y en la verticalidad, inalcanzable, está esa divinidad. Sin embargo, me da la sensación de que ese cielo no es un rescate. O sea, no están mirando esperando ayuda. En absoluto. Esa divinidad distante actúa casi como el cristal de un inmenso terrario, ¿sabes? Ostras, qué buena analogía. Desde abajo, mirando hacia arriba, parece abierto, parece infinito y lleno de posibilidades, pero si uno intenta alcanzarlo, solo choca contra una barrera fría y transparente. Te das de bruces contra el cristal. Sí. El poema no sugiere en ningún momento que el cielo descienda a limpiar la sangre o a sanar la herida álmica. Sugiere que el cielo es simplemente un testigo mudo. O el propio carcelero, fíjate. También. Porque al mirar a ese cielo inalcanzable, el esclavo toma conciencia real de su esclavitud. La divinidad ahí arriba no es un consuelo, es la vara de medir que les recuerda constantemente lo bajo que han caído y lo atrapados que están. Es esa indiferencia divina la que termina de romper la psique de estos seres. Y justo cuando uno asume que esta prisión terrenal es el fondo del pozo, el poema da un giro argumental vertiginoso. Da un salto tremendo. Abandona la podredumbre física y entra en un terreno de duda existencial que desintegra la propia realidad. Escuchemos cómo articula esto el autor. Dice: tiempo que persigue estelas, de anhelos por siempre ensoñados, juegan con nuestras percepciones. Quizás nuestros cuerpos también sean ilusión. Es un salto lógico devastador dentro de la cosmología del poema. Ya lo creo. Si la Tierra está agotada y la divinidad es un muro frío, el último refugio que le queda al ser humano es su propia mente, su certeza de existir.
y el autor decide destruir eso también. Pero espera, porque me cuesta encajar esto en la progresión lógica. Tengo que hacer un poco de abogado del diablo aquí. A ver, dime. Hemos empezado el análisis hablando de charcos de sangre literales, de carne negra pudriéndose, de costras, algo tremendamente físico y tangible. Sí, material totalmente. Y ahora, de repente, el poema nos dice que los cuerpos quizás sean una ilusión. ¿No es esto una contradicción flagrante? Bueno, puede parecerlo, sí. Parece que el autor nos arrastra por el barro físico solo para decirnos luego, por cierto, nada de esto es real. ¿Cómo resolvemos este choque? Es una aparente contradicción, sin duda, pero ahí es precisamente donde reside la sofisticación de este horror psicológico. ¿En qué sentido? En que no es que el autor se arrepienta de las imágenes físicas, es que el texto refleja la fractura de la mente de quienes están sufriendo. Ah, vale. Cuando el dolor físico prolongado y la esclavitud se vuelven absolutamente insoportables, la psique humana se disocia. El poema avanza hacia lo que en filosofía llamaríamos un sufrimiento ontológico. Vale. ¿Podemos desgranar ese concepto un poco más para quien no esté familiarizado con el término ontológico en nuestra audiencia? Por supuesto. A ver, el sufrimiento físico es cuando te haces un corte en la piel, hay un tejido dañado y duele, ¿vale? Sí, lo evidente. Pues el sufrimiento ontológico significa que el simple hecho de existir, tu propia naturaleza de ser, es el dolor en sí mismo. Madre mía. No duele una herida, duele la existencia. Al plantear que los cuerpos quizás sean ilusión, el poema nos dice que la prisión no es de carne, es de conciencia. Claro. La realidad física se desmorona no porque no importe, sino porque el tormento es tan absoluto que trasciende la materia. Lo entiendo perfectamente. Es casi como el fenómeno del falso despertar. Pues sí. Imaginemos que uno está atrapado en una pesadilla espantosa, llena de monstruos físicos, y de repente despierta en su cama, sudando, y siente un alivio inmenso. Solo para darse cuenta unos segundos después de que esa habitación es otra capa de la pesadilla. Exacto. Una capa mucho más sutil, vacía y fría. El alivio inicial de pensar, el cuerpo es una ilusión, se convierte en un terror mayor. Porque si el cuerpo es mentira, significa que no hay muerte física que pueda acabar con este sufrimiento. Eso es. El infierno es puramente mental e ineludible. Exactamente. Y bueno, el clavo en el ataúd de esa prisión mental es cómo el autor describe el transcurso de los días. Nos habla de un tiempo que persigue estelas. Esa metáfora me parece hipnótica, de verdad. Es preciosa y terrible. Normalmente percibimos el tiempo como una flecha. ¿Qué avanza? Claro, avanza hacia un objetivo, nos lleva al progreso, o al menos a un desenlace, pero aquí el tiempo persigue estelas. Como el rastro de un barco. Exacto, una estela es el rastro que deja un barco en el agua después de haber pasado. O la luz fantasmal de un cometa que ya se ha extinguido. Significa que el tiempo no avanza hacia el futuro, da vueltas en círculos. Como un perro persiguiéndose la cola. Tal cual, intentando atrapar fantasmas de cosas que ya ocurrieron, o, lo que es peor, de anhelos por siempre ensoñados, cosas que nunca llegaron a existir. Es decir, el tiempo transcurre en un océano vacío simplemente meciendo el agua que dejó un barco que nunca vimos. Esa es la imagen. Se persiguen deseos que se quedaron atrapados en la ensoñación y que jamás echaron raíces en esos suelos agotados. Es un estancamiento total de la realidad. Total y absoluto. Ya no hay cuerpo tangible, ya no hay tierra fértil, y ahora resulta que tampoco hay un tiempo lineal que nos permita avanzar hacia una solución. El autor va apagando todas las luces de la habitación una por una, ¿sabes? Despoja metódicamente a la consciencia de todos sus puntos de apoyo. Y cuando parece que nos hemos quedado completamente a oscuras, flotando en ese vacío perceptivo, sin cuerpo y sin tiempo, el poema vuelve a expandir la lente. ¿Y de qué manera? Y lo hace a una escala brutal. Pasamos de la mente individual encerrada en sí misma al colapso de todo el firmamento. El universo entero está citado a este requiem. Es un final apoteósico. Escuchemos la cadencia de estas líneas finales, porque el impacto sonoro y visual es asombroso. Dice, caen como cadáveres las estrellas de un cielo unido por el dolor. Horror de millones, melodía ensordecedora, clamor de tiempo flagelado, presente de un futuro exterminador. Es una exhibición de horror cósmico en toda regla, la culminación de todo el desastre que se ha ido gestando desde el primer verso. A mí me parece que hay una destrucción deliberada de uno de los tropos más antiguos y puros de la literatura, que es el cielo estrellado.
Claro, el firmamento romántico. Sí, durante milenios levantar la vista hacia las estrellas por la noche ha sido sinónimo de buscar respuestas, de romanticismo, de sentir un asombro reverencial ante lo infinito y lo ordenado, el cosmos como símbolo de armonía. Y aquí lo hace pedazos. Completamente. El poema arranca esa bóveda celeste y convierte las estrellas en simples cuerpos inertes, caen como cadáveres. Ha transformado la inmensidad del espacio en una fosa común inabarcable. Y fíjate en cómo cambia la atmósfera sensorial en este punto. A ver, explícate. Toda la primera mitad del poema transcurre en una especie de silencio denso y pesado. Solo imaginamos el sonido húmedo de la sangre coagulando o el arrastrar de cuerpos sobre el polvo seco. Un sufrimiento mudo. ¿Ya? Es muy silencioso el principio. Pero de repente, en este colapso final, estalla el ruido. Hay una melodía ensordecedora y un clamor. Es el grito simultáneo del universo entero rompiéndose. O sea, pasamos del susurro, de la decadencia íntima, al ruido insoportable del apocalipsis. Exacto, el volumen sube al máximo. Pero hay un detalle en esa estrofa que me parece la clave de bóveda de toda la obra. Nos habla de un cielo unido por el dolor. Si recordamos, antes mencionábamos aquel cielo que era divinidad, ese terrario distante al que miraban los esclavos. Así es, la divinidad indiferente de antes. Pues aquí se nos revela la verdadera naturaleza de esa divinidad. No es que Dios sea cruel o compasivo, es que la propia argamasa que mantiene unido al cosmos, la gravedad que sostiene a las estrellas antes de que caigan, es el sufrimiento mismo. ¡Qué barbaridad de concepto! El horror de millones es el tejido del universo. Todo. Absolutamente todo, desde la primera gota de sangre hasta la constelación más lejana, está compuesto de dolor. ¿Es una homogeneidad del terror? Y todo este colapso cósmico desemboca en el verso final, que encierra una paradoja temporal y filosófica en la que requiere que nos detengamos. Adelante. El poema concluye definiendo la existencia como un, cito, presente de un futuro exterminador. Esa construcción sintáctica es devastadora. Totalmente devastadora. Detengámonos en la puntuación, porque ese pequeño silencio lo cambia todo. Presente de un futuro exterminador. Esa coma nos obliga a detenernos en el ahora. A sentir el peso del presente por un instante. Eso es, antes de que caiga la guillotina del resto de la frase. Es una inversión absoluta de nuestra concepción de la causalidad. ¿En qué sentido? Pues, a ver, nuestra lógica humana dicta que el presente es el resultado del pasado. Somos lo que somos hoy debido a lo que hicimos ayer. Es una cadena hacia adelante. Pero el autor lo invierte. Nos plantea un determinismo radical y oscuro. Y para que nadie se pierda en la filosofía entre quienes nos escuchan, vamos a clarificar cómo opera este determinismo aquí. Vale. Normalmente pensamos que nuestras acciones diarias construyen el mañana. No, hay libre albedrío. Pero si el presente es de un futuro exterminador, significa que el destino final, la aniquilación total, ya es un hecho consumado. Ya ha ocurrido de alguna manera. Exacto. Es un agujero negro inmenso, situado en el futuro, y su gravedad es tan colosal que proyecta su sombra hacia atrás en el tiempo, devorando el presente. Has dado en el clavo. El presente no se vive, simplemente se sufre como un síntoma de una enfermedad terminal que ya está diagnosticada en el futuro. ¡Qué horror! Es que no importa qué hagamos hoy, porque el hoy solo existe como la antesala ineludible de esa destrucción. Es la aniquilación total del libre albedrío. El tiempo ha sido, como dice el texto, flagelado, golpeado y torturado hasta perder su función natural. ¡Qué viaje tan asombroso y oscuro, de verdad! Es momento de tomar un poco de aire y recapitular la inmensidad de lo que acabamos de recorrer en tan pocas palabras. Necesitamos un respiro, sí. Hemos comenzado arrastrándonos por el barro físico, observando de cerca una costra espiritual en un charco de sangre. Hemos visto a seres levantar la cabeza, movidos por deseos destructivos, solo para comprobar que son esclavos bajo un cielo frío como el cristal. Y luego hemos presenciado el quiebre de la mente. Cuando el dolor se vuelve tan ontológico, tan incrustado en la existencia, que la propia realidad física se disuelve bajo la sospecha de ser una simple ilusión en un bucle de tiempo infinito. Para finalmente levantar la vista mucho más allá de este planeta y asistir al funeral del universo entero. Madre mía, diciéndolo así suena hasta abrumador. Este lo es. Un firmamento donde las estrellas caen muertas y donde se nos revela que el presente que habitamos no es más que el eco agonizante de un futuro que ya nos ha aniquilado.
Es una demostración rotunda del poder de la poesía oscura, la verdad. Ya te digo, no hace falta escribir un tratado de 800 páginas para desmontar el optimismo humano. A veces bastan un puñado de versos precisos y afilados. Actúan con la precisión de un bisturí sobre las certezas racionales del ser humano. Y antes de concluir nuestra inmersión de hoy, cabe dejar flotando en el aire una última reflexión, una pequeña provocación a partir de la lógica interna de este texto, para que nos acompañe después. A ver qué nos propones. Hemos establecido, según el poema, que el presente es solo el fantasma de un futuro exterminador. Y también hemos lidiado con la terrible duda de que quizás nuestros cuerpos sean ilusión, una trampa perceptiva. Sí, la disolución de lo material. Entonces, si el cuerpo no existe y el presente ya está muerto, todo parece desvanecerse en humo y sombras. Nada es real. Nos dejan la intemperie absoluta, sin suelo que pisar. Sin embargo, hay un único elemento que conecta todas las estrofas, un pegamento. Si la materia es falsa y el tiempo está roto, ¿implica esto que ese dolor que une al cielo, ese horror de millones, es la única cosa verdaderamente real en todo este universo poético? Fíjate, es un giro al pensamiento cartesiano clásico. ¡Ostras, claro! En lugar del clásico pienso, luego existo, el poema postula un sufro, luego existo, a escala galáctica. El dolor como la única evidencia empírica irrefutable. ¡Qué barbaridad! ¿Acaso es el dolor ensordecedor la única prueba de que algo, en algún momento, tuvo realidad en medio de la inmensidad? Dejamos esa enorme paradoja suspendida en la habitación para nuestra audiencia. Da mucho que pensar. Desde luego. La próxima vez que miremos por la ventana hacia la noche profunda, buscando en el cielo estrellado una imagen limpia, melancólica y reconfortante, cabe preguntarse si tras ese cristal nos observa un abismo insondable. Siendo conscientes de que todo podría ser un espejismo. Exacto. Preguntarnos si esa luz parpadeante a millones de años luz es un mensaje de esperanza, o si es simplemente la estela de una estrella cayendo en un cosmos unido únicamente por el dolor. Hasta la próxima inmersión literaria.